Bien chicos, comencemos con un nuevo tema esta semana. En la parte de geometría trabajamos en este capítulo la parte de cuadriláteros, ¿ya está? Para lo cual vamos a trabajar nuestros 5 problemas de la parte de ejercicios de nuestra guía, que los voy a plasmar de todos modos aquí como imagen, pues, ¿no? A resolver. Por ejemplo, en el problema número 1 nos menciona lo siguiente, ¿ya está? Dice, tengo un cuadrado ABCD. Trazamos un cuadrado, dibujamos acá, que esto me represente nuestro cuadrado ABCD. Ahí está. Bueno, evidentemente tiene características, por ejemplo, que los bordes o los vértices tienen un valor ya exacto, ¿no? Un valor conocido. En este caso, coloquemos en nuestros vértices, ya sabemos el valor del ángulo de 90 grados. ¿Sí? 90 para cada vértice. Este vértice 90. Esto de acá también vértice 90. De igual forma para cada vértice en este cuadrado, ¿no? Bueno, colocamos los lados o los vértices acá que nos menciona que son ABCD. Entonces colocamos de repente en este vértice extremo A, vértice B, que sea este nuestro vértice C y nuestro vértice D. ¿Está? Luego dice se construye interiormente, o sea, dentro de este cuadrado se va a dibujar un triángulo equilátero AED. Es decir, que va a utilizar estos mismos vértices del cuadrado que son A y D. Y claro, interiormente voy a tener un vértice más que lo vamos a llamar el vértice E. Supongamos que sea este puntito, este vértice, el extremo E. Ahí está. Al cual vamos a trazar nuestro triángulo interior AED. Bueno, para esto trazamos segmento recta desde A de repente, desde A ver, por aquí, desde A hasta E y desde E o desde E, D hasta E. Ahí está nuestro triángulo equilátero. ¿Sí? Bueno, vamos a detallar también, ya sabemos que como era un cuadrado, tiene efectivamente lados iguales. Es decir, de repente podemos decir de que este lado AB sea punto. A ver, un ratito. Lo trazamos de esta manera. Vamos a insertar acá una figura y decimos de pronto de que esto de acá puede ser nuestro lado, ¿no? A ver, vamos a detallar. Este lado sea puntito. Este lado también sea punto, igual que este lado, denotando que son lados iguales. El cuadrado tiene lados iguales. Y como se trazaba el triángulo AED, también va a tener lados iguales, en el cual si uno es punto, los demás también van a ser puntos, evidentemente, ¿no? Entonces ya hicimos el trazado de los lados que son iguales. Bueno, recordar ya como estamos ya a un nivel de cuarto, vamos a trazar y decir también que el triángulo equilátero también tiene elementos bastante conocidos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es de que ya reconocemos cuánto vale el ángulo interno de un triángulo equilátero, ¿sí? En el cual mide evidentemente 60, 60 y 60. ¿Listo? Ahora, siguiendo con la pregunta, bueno, ya dibujamos el cuadrado, el triángulo interior, equilátero además, y nos piden calcular la medida de CED. CED. ¿Está? Bueno, para trazar el ángulo CED, nos falta trazar una línea más. Este segmento que va del punto E hasta el punto C. ¿Está? ¿Para qué? Para identificar cuál va a ser mi ángulo CED, que es lo del cual nos habla el problema. CED, ahí está. CD vendría a ser esta pequeña porción que estamos pintando y lo denotamos con la variable X. Y claro, la idea es ubicar cuánto vale X, pues no. Pero acá tenemos elementos muy importantes. Recuerda que, bueno, cambiamos de repente de color para identificar de que si todo esto de acá era 90, a ver, vamos a colocar una simbología grande, ¿sí? Un cuadradito ahí. Si todo esto de acá, el vértice del cuadrado era 90, yo ya puse 60 por el triángulo equilátero. Evidentemente por acá, para completar ese 90, lo que me faltaría sería el valor de 30. ¿Está? Y bueno, justamente X, que es el triángulo que participa en el triángulo que estamos pintando, en la figura que estamos pintando, sabemos que un triángulo, por ser isósceles, por tener estos dos lados iguales, a lados iguales se le ponen ángulos iguales. O sea, si a él se le pone X, a él también se le tiene que poner X por el tema del triángulo isósceles. Ahora, una vez que tenemos los ángulos internos, podemos decir que la suma toma el valor de 180. Y podemos decir que X más X, bueno, acá lo plasmamos, X más este tercer ángulo que hemos completado con el valor de 30, la suma de tres ángulos internos de un triángulo debería tomar el valor de 180. Y bueno, de acá a despejar ya de forma sencilla, 2x pasa a restar,
180 menos 30, 150. Y bueno, ya de manera práctica se podría ubicar a x como el valor de 75 del despeje de esta ecuación para que sea nuestro problema número 1. Vendría a ser nuestro desarrollo de este problema. A ver, problema número 2 nos menciona lo siguiente. Dice, tenemos un rombo. Bueno, hay que recordar un poquito de que el rombo básicamente es un cuadrilátero, el cual tiene los lados iguales. A ver, vamos a tratar de dibujar acá. A ver, veamos un ratito. Trazamos un lado, trazamos otro lado, trazamos el tercer lado. Ahí está, y trazamos el cuarto lado. Recordad que el rombo es básicamente dos triángulos isósceles unidos, ¿no? En el cual también ya denotamos aquí, a ver, vamos a insertar acá un símbolo, va a ser circulito, para identificar que cada lado, en este caso, cada lado también tiene porciones o medidas iguales. O sea, si este lado vale punto, punto amarillo, y este otro lado también vale punto amarillo. Los cuatro lados son iguales en un rombo. El rombo es un cuadrilátero de lados iguales. Ya está. Además dice de que AB es igual a 5. Bueno, identificamos los vértices. A ver, de repente por acá, colocamos de una vez ya. Colocamos el vértice, que este sea el vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. ¿Está? Dice de que AB es igual a 5. Bueno, este lado vale 5. Bueno, si este lado vale 5, evidentemente cada lado tomará el valor de 5, ¿no? Ya que es un cuadrilátero equilátero. ¿Sí? Lados iguales, todos valen 5. Dice si la medida de A es 53, ahí está, la medida de A es 53 grados, ahí está. ¿Cuánto mide la altura BH relativa? Relativa ya sabemos que significa que cae en un segmento que viene. O sea, se va a trazar BH, una línea BH, que es una altura, que va a caer, en pocas palabras, en CD. Ya, va a caer en esta porción CD. Entonces trazamos la altura. En este caso, a ver, vamos a trazar un segmento desde, a ver, con otro color de repente, con color azul, desde el vértice B hasta CD, que es donde cae, según dato del problema, ¿no? Bueno, acá dibujamos ya con el lapicero, decimos lo siguiente, ¿no? Si es una altura BH, esto de acá es B, a ver, con otro color azul, BH, si esto de acá es mi altura BH, evidentemente debe caer de forma perpendicular, o sea, formando 90 grados. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cuánto mide esa altura? O sea, a esta altura le llamamos el valor de x. ¿Sí? Recuerda una propiedad muy importante en un rombo. En un rombo los ángulos opuestos son iguales. El ángulo B es igual al ángulo D y el ángulo A es igual al ángulo C. Claro, entonces por eso nos han dado este dato de 53 para llevar en su opuesto, el que está frente a él, que es este ángulo C, como el valor de 53. ¿Está? Bueno, recordar rápidamente que el triángulo de 53, 37 es un triángulo notable, que nosotros ya como cuarto lo manejamos al 100%. 37, ¿te acuerdas? Se le pone como 3K, a 53 se le pone como 4K y a la hipotenusa como 5K. Pero claro, ya tengo mi hipotenusa, ya tengo frente a 90 el valor de 5. ¿Qué significa? Que en este triángulo, en esta proporción, la constante funciona como 1, para que 5 por 1 concuerde justamente con la hipotenusa, que es el triángulo, en este triángulo, ¿no? Planteado en este caso. Bueno, acá será frente a 137, 3 por 1, 3 por 1, 37, a ver, colocamos acá, 37, 3 por 1, 3, y 53, 4 por 1, el valor de 4. Y de esta forma, claro, hemos conseguido en este rombo la altura relativa BH que cae en CD como el valor de x igual a 4. ¿No? Problema 2. Recordar las características de un rombo. Problema número siguiente, problema 3. Para el problema 3 solamente recordar propiedades básicas del cuadrilátero. Por ejemplo, una de ellas es que la suma de ángulos internos de un cuadrilátero, ¿sí? Del total, de todo el cuadrilátero ABCD, la suma de internos es 360. Si yo sumo los internos, bueno, en este caso 7 alfa, más estos dos alfa más que aparecen acá, ¿sí? Estos alfa más alfa, 2 alfa, más este ángulo que es 3 teta, 3 veces teta, más este ángulo que es 2 veces teta, ¿sí? Podré decir que la suma de ellos debería tomar el valor de 360. ¿Está? Y bueno, de aquí simplemente poder decir de que 9 veces alfa, más 5 veces teta,
debería ser igual al valor de 360. Ya está. A ver, veamos, esto de aquí es el problema número 3. ¿Listo? A ver, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, acá no podemos, de repente podemos tantear, pues, ¿no? Podemos tantear el problema. A ver, podemos decir lo siguiente. Bueno, en esta parte nos apoyamos de aritmética para trabajar por multiplicidad. Bueno, en este caso se traslada múltiplo de 9, múltiplo de 5, igual a 360. Ya está, vamos a hacerlo por tanteo y, claro, apoyarnos también de la teoría de multiplicidad. En este caso, 5 por algo, efectivamente, ubicamos a la menor cantidad, que es 5 por algo, o sea, esto de acá tiene que ser un múltiplo de 5 necesariamente. ¿Sí? 360 al terminar en 0 o en 5, recordemos que también nos da un múltiplo de 5. Entonces, esto de acá, según la teoría aritmética, multiplicidad debería ser un múltiplo de 5 para que se cumpla la ecuación, ¿no? Si yo opero multiplicidad de 5, evidentemente se va a comprobar. Pero claro, 9 no es un múltiplo de 5. Entonces, quien debería ser un múltiplo de 5 debería ser este famoso alfa. Alfa debemos dar la forma de un múltiplo de 5. ¿Está? Claro que se aproxima. A ver, ¿qué alfa le damos en este tanteo, también apoyado de la multiplicidad, para que esta ecuación se cumpla? Bueno, alfa, si le damos el valor de 40, vamos a notar que 9 por 40, alfa es un múltiplo de 5, que es 40, 9 por 40 me daría justamente los 360. Significa que él debería ser 0, y claro, por defecto, teta debería ser 0, ¿no? Efectivamente, teta no puede ser 0 porque obviamente es un ángulo, es una abertura. Significa que alfa igual a 40 no podría ser. Entonces jugamos con el anterior múltiplo de 5 a esta cantidad que es 40. ¿Cuál es el anterior múltiplo de 5 anterior a 40? Efectivamente el valor de 35. ¿Está? Entonces podemos decir que acá que 9 por 35, a ver, 9 por 35, ¿sí? Si hallamos el valor definimos el valor de alfa como 35, que nos da ¿cuánto? A ver, 9 por 5, 45, 4, 9 por 3, 27, 27 y 4, 31. 315 más 5 veces teta tomaría a ser el valor de 360. Del cual aquí podemos despejar que 5 teta pasaría a la derecha como 55 y teta efectivamente podría tomar el valor de 11. ¿Ya está? Podría ser en una de las ecuaciones para estos dos valores de alfa 35 y teta el valor de 11, ya que no tenemos muchos datos con respecto a estas dos variables. ¿Está? Entonces, si ubicamos de esta forma, trabajado por aritmética, apoyado aritmética de alfa 35 y teta el valor de 11. Bueno, recordamos que simplemente aquí x lo podemos conseguir como el ángulo externo del triángulo pintado. Es decir, el ángulo externo, recordar en triángulos que era igual a la suma de los dos internos que son alfa más teta. Bueno, alfa más teta en este caso, alfa vale 35, teta vale 11. Entonces, 35 más 11, claro, ya podemos hallar x como el valor de 46, que tiene la forma de la figura que es un ángulo agudo. ¿Sí? Es una de repente las soluciones que podemos rescatar, pero claro, obviamente teniendo en cuenta que no hay muchos datos en nuestro gráfico del problema 3. ¿Listo? Problema 4 dice, es un romboide. Recordad que el romboide es un paralelogramo simplemente, en el cual acá tenemos por datos, tenemos por datos de que AB es igual a 18, este lado vale 18, y nos piden calcular X. ¿Listo? Bueno, recordar básicamente que en un romboide, a ver, ¿qué podemos trabajar acá? Bueno, los lados paralelos son iguales, o sea, si este lado vale 18, efectivamente el lado opuesto también tomará el valor de 18. ¿Está? Es un paralelogramo, nos piden calcular X. ¿Sí? Bueno, X se podría conseguir como en este trapecio, ¿no? ABED. ¿Sí? Este segmento se ha unido justamente trazando las diagonales y ubicando los puntos medios de las diagonales. Recordar que esto de acá era una propiedad. A ver, trazamos acá. Si yo tengo un trapecio, trazo las diagonales, uno los puntos medios de las diagonales, este segmento X dependía de las bases, menor y mayor. Para cómo se llama, se ubicaba base mayor menos base menor entre 2. La semidiferencia de las bases mayor y menor en el trapecio. ¿Ya está? Claro, la idea acá es buscar quiénes son las bases menor y mayor. Bien, en nuestro gráfico vamos a hacer acá una pequeña corrección. Este ángulo alfa debería correr hasta todo este extremo, pues, ¿no? Toda esta abertura. A ver, lo plasmamos acá. Todo esto de acá corresponde al ángulo alfa. ¿Ya está? Para que por paralelas, por la z, ¿sí? Acá planteamos la z, ahí está, dibujado la z.
A ver, si este alfa está hacia apuntando hacia la izquierda, claro, por la z va a subir a apuntar hacia la derecha.